En la cena, mi novio se rió de mí, diciendo en español que me veía barata y que mi risa molestaba, creyendo que no entendía. Sonreí todo el tiempo. Al salir, me giré hacia su familia y contesté a cada insulto en un español perfecto. Las copas de cristal brillaban bajo la tenue luz del restaurante El Cantino. Me arreglé el pliegue del vestido azul oscuro que había elegido tras 3 horas de dudar. Brian me había dicho que esa noche era especial, que era el aniversario del negocio de su padre y que toda la familia debía estar presente. Su madre, Marisol, ya me había mirado 2 veces con aire evaluador, y su hermana Elena ni siquiera intentó ocultar una sonrisa cuando se me cayó accidentalmente la servilleta. ¿Estás bien?, me preguntó Brian, apretándome ligeramente la mano bajo la mesa. Estás muy tensa. Todo va bien. Mentí con una sonrisa que había practicado delante del espejo durante casi toda mi vida. Quería causar una buena impresión. De verdad. Llevábamos 2 años juntos, y era solo la tercera vez que conocía a su familia. Brian siempre encontraba motivos para posponer nuestras cenas juntos, que su madre estaba cansada, que su padre estaba ocupado, que su hermana estaba de mal humor. Hoy esperaba por fin superar esa extraña distancia. ¿Qué piensas de la chica?, dijo Marisol, dirigiéndose a su hija en español. ¿Qué piensas de la chica? Mi corazón dio un vuelco. Bajé la mirada, fingiendo estudiar el menú, pero en realidad intentaba mantener una expresión impasible. Brian nunca me había preguntado si sabía español, y yo nunca le había mencionado que lo había estudiado durante 4 años en la universidad y que había pasado un semestre en Barcelona con un intercambio. «Mira su vestido, tan barato», dijo Elena con desdén. «Mira su vestido, qué barato». Sentí cómo se me enrojecían las mejillas. El vestido me había costado 2 meses de sueldo como profesora. Había ahorrado en la comida durante 3 meses. No entiendo qué ve Brian en ella, excepto su carácter suave. Es como un perrito doméstico, siempre ahí, siempre de acuerdo, respondió Marisol. No entiendo qué ve Brian en ella, excepto su carácter dócil. Es como un perrito doméstico, siempre ahí, siempre de acuerdo. Sonreí mecánicamente cuando el camarero trajo los aperitivos. Mis dedos temblaban ligeramente cuando llevé la copa a los labios. ¿Por qué Brian no dice nada? ¿Por qué no los detiene? ¿Te has fijado en su risa? Es tan irritante, como una hiena, añadió Brian, haciéndome quedarme paralizada. ¿Te has fijado en su risa? Es tan irritante como la de una hiena. Mi sonrisa se quedó congelada, pero por dentro algo se rompió. 2 años. 2 años de citas, fines de semana juntos, planes de futuro. 2 años en los que me reía de sus bromas, le preparaba sus platos favoritos y le escuchaba hablar de sus problemas en el trabajo. ¿Y así es como habla de mí con su familia? Abby, tu madre pregunta qué haces en tu tiempo libre, tradujo Brian, aunque su madre había preguntado algo muy diferente. Oh, me gusta leer. A veces voy a exposiciones, respondí en inglés, tratando de que mi voz sonara normal. Ella parece tan simple, suspiró Marisol. Parece tan sencilla. Es que no tienes que ser inteligente cuando eres linda y complaciente, comentó Brian. No hace falta ser inteligente cuando eres linda y complaciente. Corté con cuidado un trozo de paella. El arroz se desparramó por el plato. Lo recogí con el tenedor, sintiendo cómo crecía dentro de mí una pesadez que se convertía en ira. Brian, ¿estás seguro de que quieres presentarla a todos en la fiesta familiar? Será una vergüenza, preguntó Elena. Brian, ¿estás seguro de que quieres presentarla a todos en la fiesta familiar? Será una vergüenza. Sentía que me ahogaba. Cada palabra, cada burla me cubría como una ola. Pensaba en cuántas veces había sonreído cuando quería llorar. Cuántas veces había dicho, todo está bien, cuando nada estaba bien. Cuánto tiempo había dejado que los demás determinaran mi valor. Ella ni siquiera nota que estamos hablando de ella. ¡Qué ingenua!, se rió Marisol. Ni siquiera se da cuenta de que estamos hablando de ella. ¡Qué ingenua! Algo hizo clic en mi interior. La voz interior que durante años me había susurrado, «Aguanta, no te expongas, no crees problemas», se cayó de repente.
En su lugar, apareció una claridad cristalina. Dejé lentamente el tenedor y el cuchillo. Enderecé la espalda. Levanté la vista y miré directamente a Marisol. Disculpe, señora, dije en un español impecable. Perdón, señora. 3 pares de ojos se clavaron en mí. Brian se atragantó con el vino. Quizás mi vestido no sea del último grito de la moda, pero al menos tengo la decencia de no insultar a alguien en su cara, pensando que no me entiende. Continué, sintiendo una extraña calma. Quizás mi vestido no sea el más moderno, pero tengo la decencia de no insultar a alguien en su cara, pensando que no me entiende. El rostro de Marisol palideció. Elena se quedó mirando su plato. En cuanto a mi risa, me volví hacia Brian, que me miraba como si hubiera visto un fantasma. Tal vez suene como una hiena para ti, pero es auténtica. Algo que claramente falta en esta mesa. En cuanto a mi risa, tal vez suene como una hiena para ti, pero es auténtica. Algo que claramente falta en esta mesa. Me levanté, colocando cuidadosamente el mantelito junto al plato. Y sobre presentarme a tu familia. Le sonreí a Elena, pero en esa sonrisa no había ni una pizca de calidez. No te preocupes, no habrá ocasión. Y en cuanto a presentarme a tu familia, no te preocupes, no habrá ocasión. Cogí mi bolso, sintiendo que me temblaban las rodillas, pero manteniendo la espalda recta. Gracias por la cena. Ha sido muy educativa. Gracias por la cena. Ha sido muy instructiva. Cuando me dirigí hacia la salida, el restaurante parecía más silencioso. O tal vez era solo el ruido en mis oídos, que se había calmado por primera vez en muchos años. Empujé la pesada puerta y salí al aire fresco de la noche. Solo cuando salí a la calle me di cuenta de lo que había pasado. Había respondido. Por primera vez en mi vida, no me había tragado el agravio, no había fingido que todo estaba bien. Mi corazón latía como loco, tenía un nudo en la garganta, pero por dentro sentía un extraño calor. Era un sentimiento que no pude identificar de inmediato. Era orgullo. Orgullo de mí misma. Detrás de mí se oyó el sonido de una puerta que se abría. Pasos rápidos por la acera. Abby. La voz de Brian sonaba confusa y un poco enfadada. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste que sabías español? Me volví lentamente hacia él. El hombre al que había amado durante 2 años, de repente me pareció un completo desconocido. ¿Y tú por qué no me has dicho que te avergüenzo? Pregunté con calma. Yo no. Lo has entendido todo mal. Solo estábamos bromeando. Muy gracioso. Yo no me he reído. Abby, estás exagerando. Vuelve adentro, lo discutiremos todo. Mamá está muy triste. ¿Tu madre está triste? Negué con la cabeza. ¿Cómo crees que me he sentido yo durante los últimos 2 horas? Estabas escuchando nuestra conversación. No estaba escuchando. Estaba sentada en la misma mesa. Simplemente decidisteis que podíais hablar de mí, como si no estuviera allí. Algo parecido a la vergüenza se dibujó en su rostro, pero rápidamente se transformó en irritación. Lo has estropeado todo, dijo. Era una noche importante. Sí, respondí. Muy importante. Para los dos. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo su mirada sobre mí. Cada paso me parecía a la vez pesado y ligero. Pesado por la conciencia de la pérdida, ligero por la sensación de liberación. En lo más profundo de mi ser, sabía que nunca volvería a ser la misma. La clase de español había terminado, pero la lección de autoestima no había hecho más que empezar. Cuando era niña, mi madre siempre me decía que las niñas buenas no causaban problemas. Me peinaba el pelo rebelde antes de ir al colegio y me decía, Abigail, recuerda, más vale pasar desapercibida. A nadie le gustan las presuntuosas. Yo asentía con la cabeza, frunciendo el ceño por el dolor cuando el peine se enredaba en otro nudo. Nuestra casa en las afueras de Portland era un modelo de orden y tranquilidad. Mi padre, contable en una empresa constructora, volvía a casa a las 6 en punto de la tarde. Mi madre, bibliotecaria en una escuela, lo recibía con una sonrisa y la cena servida en la mesa. Una vida tranquila y ordenada. Las discusiones en nuestra familia se consideraban de mal gusto. A los hombres no les gustan las mujeres inteligentes, querida.
me decía mi madre, mientras me ayudaba con los deberes. Sé amable, da la razón, sonríe. Así es más fácil vivir. Yo escuchaba y memorizaba. En la escuela primaria se me daban bien todas las asignaturas. Los profesores elogiaban mi aplicada, pero no se daban cuenta de mis preguntas, que eran pocas y cautelosas. En quinto curso aprendí a ser útil. Ayudaba a mis compañeros con los deberes, les dejaba copiar y les daba las respuestas. No se burlaban de mí, pero tampoco me invitaban a los cumpleaños. En el instituto me convertí en invisible. No era tan rara como para que se burlaran de mí, pero tampoco tan brillante como para que me prestaran atención. Me uní a un club de literatura, donde leíamos clásicos y discutíamos sobre poesía. Allí leí por primera vez a Lorca traducido, y me enamoré del sonido de las palabras en español. Abby, ¿por qué no participas en las veladas literarias? Me preguntó una vez la señora Lawrence, la directora del club. Escribes ensayos maravillosos. Me sonrojé y balbuceé algo sobre mi miedo escénico. En realidad, no era el escenario lo que me daba miedo, sino que me vieran, que me juzgaran, quizás criticada. En la fiesta de graduación, me senté con otras dos chicas calladas. Observábamos a nuestros compañeros de clase bailar, enamorarse, vivir. Mi madre me peinó con un recogido muy elaborado y me prestó sus pendientes de perlas. Pareces una auténtica dama, me dijo con orgullo. Asentí y me arreglé el vestido, que era demasiado largo. La universidad debía ser la continuación de esa vida tranquila. Elegí literatura inglesa, algo seguro y familiar. Pero al matricularme en las asignaturas, me equivoqué de horario y me apunté a español. Siempre puedes cambiarte a otro grupo, me dijo el asesor al darse cuenta de mi error. No pasa nada, respondí mecánicamente. Me las arreglaré. Ese primer semestre lo cambió todo. La profesora Ramírez, una mujer bajita con la energía de un huracán, no nos dejaba escondernos. Obligaba a todos a hablar, a equivocarse, a volver a intentarlo. El idioma es libertad, decía mientras caminaba entre las filas. Cada nuevo idioma es un nuevo par de ojos, una nueva forma de ver el mundo. Al final del primer año, hablaba español básico. Al final del segundo, leía a Márquez en su idioma original. La profesora Ramírez me propuso que solicitara un programa de intercambio en Barcelona. Pero no puedo, murmuré. Mis padres, el dinero. Una beca, me interrumpió. Completa. Eres una de las mejores alumnas que he tenido nunca. No dejes pasar esta oportunidad. Mi madre lloraba mientras hacía la maleta. ¿Para qué lo haces? Me preguntaba. Aquí lo tienes todo. Quiero ver mundo, le respondí, sorprendida de mi propia audacia. No olvides quién eres, me dijo al despedirse. No te metas en líos. Barcelona fue una explosión de colores después de una vida en blanco y negro. Catedrales góticas y edificios modernistas, el bullicio de las ramblas y la tranquilidad de las callejuelas. Mi casera, la señora Mercedes, una anciana viuda de mirada pícara, me obligaba a hablar solo en español. «¡Habla, niña, habla!», me ordenaba cuando intentaba callarme durante la cena. «¡Habla, niña, habla!». Yo hablaba. Al principio con inseguridad, con errores, luego con más soltura. Al final del año pensaba en español, soñaba en español. Hice amigos, amigos de verdad, que me apreciaban por mis ideas y no por mi servicialidad. El regreso a casa fue doloroso. Mis padres no entendían por qué había cambiado, por qué había empezado a expresar mi opinión durante la cena, por qué me había apuntado a cursos extra de literatura española. «Has cambiado», me dijo mi madre con reproche. Sí, admití, pero en lugar de la habitual sensación de culpa, sentí orgullo. Después de la universidad, conseguí un trabajo como profesora de literatura en una escuela privada. Mi español resultó ser un valor añadido. Impartía clases extraescolares a alumnos de secundaria que se preparaban para los exámenes de idiomas. Mi vida se estabilizó. Alquilé un pequeño apartamento, adopté un gato y pasaba las tardes leyendo. A veces me sentía sola, pero esa soledad me parecía mejor que estar con alguien y ser invisible. En mi tercer año de trabajo, la escuela me envió a una feria del libro para elegir nuevos libros de texto de literatura.
Allí, entre los estantes con portadas brillantes, me topé con él. Brian estaba de pie junto al estante de literatura latinoamericana, examinando la primera edición de 100 años de soledad. ¿Sabes español?, me preguntó al notar mi interés. Un poco, respondí, recordando de repente el consejo de mi madre de no llamar la atención. ¿Y tú? Lo suficiente como para darme cuenta de lo que se pierde en la traducción, sonrió. Soy Brian Madison, representante de la editorial. Abigail Parker, me presenté. Abby. Era guapo, con esa belleza clásica que nunca pasa de moda. Alto, de hombros anchos, con un mentón decidido y ojos atentos. Pero lo que me llamó la atención no fue eso, sino cómo escuchaba, como si cada palabra mía tuviera importancia. Hablamos durante 2 horas, sobre libros, viajes, música. Él me contó sus viajes a México, y yo le hablé de mi año en Barcelona. Cuando cerró la feria, me propuso continuar la conversación durante la cena. Conozco un restaurante español excelente cerca de aquí, me dijo. Podrías apreciar la autenticidad de los platos. Acepté. Por primera vez en mucho tiempo, deseaba que me prestaran atención. Los primeros meses con Brian fueron como un sueño. Me llamaba todos los días, me regalaba libros en español, me llevaba al teatro y a galerías de arte. Me sentía especial, elegida. Cuando me besó por primera vez en la puerta de mi apartamento, pensé que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Las señales de alarma aparecieron poco a poco, casi imperceptiblemente. Frunció el ceño cuando me puse un vestido llamativo para ir a un concierto. Pareces una adolescente, me dijo. A tu edad, hay que vestirse con más elegancia. Me cambié el vestido por uno más sobrio. Él sonrió con aprobación, y yo sentí el calor de su elogio, ignorando la punzada de decepción. Nunca me preguntaba por mi trabajo, por mis alumnos, por los libros que leía. Cuando yo empezaba a hablar, él asentía cortésmente, pero rápidamente desviaba la conversación hacia sí mismo, sus proyectos, sus éxitos. ¿Por qué nunca me presentas a tu familia?, le pregunté al cabo de 6 meses de relación. Son muy conservadores, respondió evasivamente. Mi madre todavía espera que me case con la hija del socio de mi padre. No insistí. Quizás temía que su familia viera en mí lo que yo siempre había visto. Una chica poco brillante, poco especial. Un año después, por fin me invitó a una cena familiar. Su madre, una mujer elegante con una mirada gélida, apenas me dio la mano. Su hermana Elena, una copia de su madre, solo que más joven, me miró de arriba abajo con aire evaluador. ¿Así que eres profesora?, preguntó Marisol en un tono que denotaba solo una profesora. Sí, enseño literatura, respondí, sintiendo que me sonrojaba. Qué bonito, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Brian siempre ha gustado de las chicas sencillas. Esa noche vi por primera vez al otro Brian. Se reía de las bromas de su padre, que a mí me parecieron un poco groseras. Hablaba de su trabajo con un lenguaje muy cínico. No se daba cuenta de las miradas despectivas que me lanzaba su madre. Después de esa noche, nuestra relación cambió. Se volvió más crítico, menos atento. Yo me volví más servicial, más cautelosa. Volví a ponerme la máscara de sonrisa que, según creía, había dejado en Barcelona. ¿Tienes que llevar esas gafas?, me preguntaba. Te hacen mayor. Podrías cambiar de peinado y ponerte algo más moderno, me aconsejaba. ¿Por qué siempre hablas de trabajo? Es tan aburrido, suspiraba él. Y yo, educada para ser una buena chica, estaba de acuerdo. Me cambiaba las gafas, el peinado, los temas de conversación. Me convertía en quien, según yo, él quería que fuera. Mi madre, al vernos juntos, asentía con aprobación. Es de buena familia, decía. Aguanta. Y aguanté. 2 años. 2 años de sonrisas y concesiones. Achacaba su comportamiento a su fuerte carácter, al estrés del trabajo, a la complicada relación con sus padres. Me convencí de que era normal sentirse invisible al lado de la persona a la que amas. Hasta aquella noche en el cantino, cuando la máscara finalmente se rompió. El aire otoñal enfriaba mi rostro acalorado.
Caminaba rápido, sin fijarme en el camino, solo para alejarme del restaurante, de Brian, de su familia. Detrás de mí se oyó el sonido de pasos que se aceleraban. ¡Abby! ¡Espera! Brian me agarró del codo y me giró hacia él. ¡No puedes irte así! No me toques. Mi voz sonaba extraña, demasiado firme para la Abby que él conocía. Sube al coche, dijo señalando su sedán plateado. No vamos a montar una escena en la calle. Miré a mi alrededor. Varios transeúntes nos observaban de reojo. La antigua Abby habría aceptado inmediatamente, solo para no llamar la atención. La nueva Abby aún no sabía de lo que era capaz, pero los dedos entumecidos y la idea de tener que pagar un taxi caro para llegar a casa inclinaron la balanza. 5 minutos, dije. Después me llevarás a casa. En el coche olía a su colonia, a sándalo y bergamota. Antes ese olor me tranquilizaba, pero ahora me daba náuseas. Brian arrancó el motor, pero no se movió del sitio. Sus dedos tamborileaban sobre el volante, un signo de irritación que había aprendido a reconocer en 2 años. ¿Por qué no me dijiste que sabías español?, preguntó por fin. ¿Y por qué tenía que hacerlo?, repliqué. Nunca me lo has preguntado. En 2 años, nunca te has interesado por los idiomas que sé. Pero sabías que mi familia es de Colombia. Deberías haberlo mencionado. ¿Para que pudieras insultarme en inglés? Exhaló bruscamente, apretando el volante con más fuerza. No te hemos insultado. Lo has entendido todo mal. He entendido bastante, respondí, mirando por la ventana los escaparates que pasaban. Llévame a casa, por favor. Espera. Su tono se suavizó. Abby, reconozco que nos hemos equivocado, pero has montado una escena. Mi madre está en shock. ¿Tu madre está en shock? Me volví hacia él. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de que tu familia haya estado hablando de mí como si fuera un mono amaestrado? ¿Qué hay de que tú, la persona con la que he pasado 2 años, te hayas unido a ellos? Era solo una broma tonta. Golpeó el volante con la mano. ¿Por qué haces una montaña de un grano de arena? Porque no es un grano de arena, Brian. Es mi vida, mi autoestima, mi dignidad. Me miraba como si fuera una desconocida. Quizás era así. Yo misma no me reconocía. Lo siento, dijo por fin, pasándose la mano por el pelo. No tenía razón. Ellos no tenían razón. Hablaremos con mamá, se lo explicaremos todo. Le caerás bien cuando te conozca mejor. No había sinceridad en su voz. Había oído esas disculpas antes, por llegar tarde, por promesas olvidadas, por palabras duras. Siempre iguales, siempre vacías. Llévame a casa, repetí. El resto del trayecto lo pasamos en silencio. En la puerta de mi casa, Brian intentó besarme para despedirse. Me aparté. Abby, no seas así, dijo con tono duro. Te estás comportando como una niña. Buenas noches, Brian, dije cerrando la puerta del coche. En casa me recibió el silencio y Marlo, el gato negro que había recogido en la calle 3 años atrás. Se frotó contra mis piernas, pidiendo atención. Le eché comida de forma mecánica y me dejé caer en el sofá, permitiendo por fin que las lágrimas fluyeran. El primer mensaje de Brian llegó 20 minutos después. Estás exagerando. Llámame cuando te calmes. 1 hora más tarde llegó el segundo. Mamá quiere disculparse. ¿Cenamos mañana en su casa? Pasaré a recogerte a las 7. No respondí a ninguno de los dos. Por la mañana comenzó el verdadero ataque. Llamadas, mensajes, incluso correos electrónicos. Estoy preocupado. No puedes simplemente ignorarme. Tenemos que hablar como adultos. Apagué el teléfono y me fui a trabajar. En la escuela nadie notó mi estado. Estaba acostumbrada a ocultar mis sentimientos. Solo Rachel, la profesora de historia y mi única amiga íntima, me pilló en la sala de profesores. ¿Qué pasa?, me preguntó, cerrando la puerta. Tienes muy mal aspecto. Gracias por el cumplido. Intenté bromear. ¿Brian? Frunció el ceño. Asentí con la cabeza y las palabras salieron solas. Le conté todo. Lo del restaurante, los insultos, mi respuesta en español. Ella escuchó sin interrumpir,
solo apretando los puños con más fuerza. Siempre supe que era un imbécil, dijo Rachel cuando terminé. Pero esto supera todas las expectativas. Quizás reaccioné de forma exagerada. En el fondo, una parte de mí todavía buscaba una justificación para su comportamiento. No, respondió ella tajante. Por fin has reaccionado como debías. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sabía. Una parte de mí quería volver a mi antigua vida, donde todas las decisiones las tomaban otros por mí. Otra parte recordaba la sensación de libertad que sentí cuando por fin dije la verdad. No lo sé, respondí con sinceridad. Nunca antes había roto con un chico. No, Abby, dijo Rachel, tomándome por los hombros. Llevas 2 años sin que él te escuche, 2 años sin que vea tu verdadero yo. ¿No crees que te mereces algo mejor? Solo asentí con la cabeza, temiendo que las lágrimas volvieran a brotar si abría la boca. Por la noche sonó el teléfono fijo. Era mi madre. Brian debía de haberla llamado al no conseguir que yo contestara. Abigail, ¿qué has hecho? Su voz sonaba preocupada. Brian dice que montaste un escándalo en el restaurante. No fue un escándalo, mamá. Apreté el auricular contra la oreja, tratando de mantener la calma. Solo respondí a los insultos. ¿Qué insultos? Brian dijo que fue un malentendido. Su madre está muy disgustada. Yo también estoy molesta, respondí. Dijeron cosas horribles sobre mí, pensando que no entendía español. Oh, querida. Su voz se suavizó. Los hombres a veces son insensibles. Su madre solo está preocupada por su hijo. Estoy segura de que no quería ofenderte. Me llamó barata y perrita faldera. Mi voz temblaba de ira. Brian se rió de mi risa. Discutieron si sería vergonzoso presentarme a otros parientes. Hubo una pausa. Casi podía ver a mi madre buscando en su mente todas las posibles excusas para justificar ese comportamiento. Seguro que lo has entendido mal, dijo finalmente. Tu español no es muy bueno. Mi español es excelente, mamá. Lo sabes. Entonces era solo una broma. Siempre has sido demasiado sensible, Abby. A los hombres no les gustan las mujeres histéricas. Palabras familiares. La misma canción que había escuchado toda mi vida. No soy histérica, mamá. Simplemente ya no quiero estar con alguien que no me respeta. Pero es un chico tan bueno, de buena familia, con un trabajo prometedor. No eres tan joven, Abby. No desperdicies a hombres así. Cerré los ojos. ¿Podía culparla? Solo quería para mí lo mismo que tenía ella. Un matrimonio estable, seguridad, una vida sin sobresaltos. Lo pensaré, mamá. Mentí. Tengo que irme. Los 3 días siguientes pasaron como en una nube. Iba al trabajo, volvía a casa y miraba el creciente número de llamadas perdidas de Brian. Dentro de mí se libraba una guerra. La antigua Abby me rogaba que me rindiera, que pidiera perdón y volviera a mi vida habitual. La nueva Abby, débil pero obstinada, se mantenía firme. Al cuarto día, él apareció en mi puerta, con un ramo de rosas burdeos, mis favoritas, y una expresión de humildad en el rostro. Abby, por favor, dijo en lugar de saludar. Hablemos. Lo dejé entrar, notando cómo miraba con recelo mi ropa de estar por casa. Unos vaqueros viejos y un jersey estirado. Me equivoqué, comenzó Brian, tendiéndome las flores. Lo que pasó en el restaurante es imperdonable. Debería haberte defendido. No cogí el ramo. Había algo en su tono, en la expresión de sus ojos, que parecía falso. ¿Por qué no me defendiste? Le pregunté. ¿Por qué te uniste a ellos? Él suspiró y dejó caer las flores. Es solo que... Mi madre es una persona complicada. Estoy acostumbrado a estar de acuerdo con ella para evitar conflictos. De repente, vi un parecido entre nosotros. Los dos estábamos acostumbrados a ceder para no crear problemas. Pero había una diferencia. Él trasladaba su incomodidad a los demás. A mí. Quiero que empecemos de nuevo, continuó. Se lo he explicado todo a mi madre. Ella quiere disculparse en persona. Podríamos cenar en su casa este sábado. No,
respondí. Él parpadeó, sin entender. ¿Cómo que no? Significa que no quiero cenar con tu familia. No quiero empezar de nuevo. No quiero continuar una relación en la que no me respetan. Sigues enfadada. Intentó cogerme de la mano. Es normal, pero no se pueden tomar decisiones así en un estado emocional. No estoy enfadada, Brian, respondí con calma. Simplemente ya no quiero estar contigo. Su rostro cambió. La máscara del novio cariñoso desapareció, dando paso a algo frío y calculador. Ah, ¿es por ese chico de tu escuela? ¿Cómo se llama, Jason? Jason está casado y es 20 años mayor que yo. Negué con la cabeza. No es por otro hombre, es por mí. ¿Qué quieres, Abby? Su voz se volvió áspera. ¿Que me arrodille y te pida perdón? Está bien, me arrodillaré. ¿Es eso lo que quieres? Quiero que te vayas, dije, sorprendida de mi propia calma. Por favor. Te arrepentirás, dijo, tirando el ramo al sofá. Cuando te calmes y te des cuenta de que has tirado por la borda 2 años de relación por una broma estúpida, será demasiado tarde. No es una broma, Brian. Fue un momento de verdad. Vi quién eres en realidad. Me miró con desconfianza. ¿Quién eres? Preguntó finalmente. No te reconozco. Yo tampoco me reconozco, respondí con sinceridad. Pero creo que me gusta más esta nueva versión. Cuando se cerró la puerta detrás de él, esperé el habitual ataque de remordimiento, el deseo de correr tras él, pedirle perdón, volver a todo como estaba. Pero no fue así. En cambio, sentí una extraña ligereza, como si me hubiera quitado una pesada mochila que llevaba años cargando. Me acerqué al espejo del recibidor. La misma Abby me miraba. El mismo pelo castaño, los mismos ojos verdes, las mismas pecas en la nariz. Pero algo había cambiado. Quizás el contorno de mis labios era más firme. Quizás mis hombros estaban un poco más rectos. No sabía lo que me esperaba. Por primera vez, no tenía un plan claro aprobado por otra persona. Eso me asustaba. Pero, curiosamente, también me inspiraba. Marlo saltó a la mesita y se frotó contra mi mano. Le rasé detrás de la oreja, escuchando su ronroneo tranquilizador. Lo conseguiremos, le dije. ¿Verdad? Parpadeó con sus ojos color ámbar, y me pareció que había acuerdo en ellos. 5 meses después, estaba de pie en medio de mi nuevo apartamento, rodeada de cajas con la etiqueta cocina, dormitorio, libros. La luz del sol inundaba el salón a través de los grandes ventanales. Fue lo primero que me llamó la atención cuando la agente inmobiliaria me enseñó el piso. Pequeño pero luminoso, en la tercera planta de un antiguo edificio de ladrillo. Era más caro que mi anterior vivienda, pero decidí que me lo merecía. Marlo ya se había acomodado, eligiendo para sí el alféizar de la ventana, bañado por el sol. Se estiró todo lo que pudo, como diciendo, «Apruebo esta elección». El timbre de la puerta me hizo sobresaltar. En la puerta estaba Rachel, con una botella de vino y una caja de pizza. «Una mudanza sin pizza no es una mudanza», anunció al entrar. «Vaya, cuánta luz. Por eso elegí este piso», respondí mientras sacaba las copas de una caja medio desempaquetada. «Deja de esconderte en la sombra». Rachel sonrió mientras servía el vino. «Por la nueva Abby y su apartamento soleado». Brindamos y pensé en lo mucho que había cambiado todo en esos meses. Después de romper con Brian, esperaba derrumbarme, pero en cambio algo dentro de mí se había fortalecido. Era como si por fin hubiera encontrado mi centro. ¿Ya le has dicho a tu madre que te mudas?, preguntó Rachel mientras mordía un trozo de pizza. Sí, suspiré. Cree que estoy cometiendo un error. Demasiado caro, demasiado lejos de la escuela, demasiado precipitado. ¿Y qué le has respondido? Que es mi decisión y mi vida. Me sorprendió lo fácil que me salieron esas palabras. Antes me habría disculpado, habría dado explicaciones, habría prometido pensarlo. El nuevo trabajo también había sido decisión mía. La escuela donde daba clases había abierto cursos nocturnos para adultos y me ofrecí para impartir clases de literatura española. Mi primera clase estaba formada por 12 personas, desde estudiantes hasta jubilados, todos ellos con el deseo no solo de aprender el idioma,
sino también de comprender la cultura. En la tercera clase, uno de los alumnos, un abogado de mediana edad, criticó mi elección del texto. Marqués es demasiado complicado para principiantes, afirmó. Pasamos más tiempo traduciendo que discutiendo. La antigua Abby se habría disculpado inmediatamente y habría cambiado el programa. La nueva Abby respiró hondo y respondió con calma. Entiendo tu preocupación, Michael, pero elegí este cuento precisamente porque su lenguaje es rico y expresivo. No estamos aquí solo para traducir, sino también para sentir la belleza del español. Si necesitas ayuda con el texto, puedo dedicarte tiempo extra después de clase. Michael parecía sorprendido, pero asintió con la cabeza. Después de la clase, se acercó para disculparse. Tienes razón, dijo. Es solo que estoy acostumbrado a ser un experto en mi campo y me siento incómodo cuando no entiendo algo. Sé lo que se siente, respondí. Pero a veces es útil ser novato. Esa pequeña victoria me dio alas. Empecé a practicar el establecimiento de límites en otras situaciones. Renuncié a las responsabilidades adicionales en la escuela que siempre había aceptado. Dejé de responder a los correos electrónicos del trabajo después de las 6 de la tarde. Dije, no, cuando una amiga me pidió que cuidara de sus hijos en mi único día libre. Cada no me costaba mucho. Cada vez luchaba contra el sentimiento de culpa, contra la voz de mi madre en mi cabeza. Pero cada vez era más fácil. Fue precisamente en ese periodo cuando conocí a Noah. Llegó a nuestra escuela como profesor de historia, sustituyendo al señor Foster, que se había jubilado. Alto, con el pelo castaño revuelto y gafas de montura fina, tenía el aspecto típico de un intelectual. Lo vi por primera vez en la sala de profesores, cuando discutía con el director sobre la necesidad de las excursiones. La historia no es solo fechas y hechos, decía con pasión en su voz. Es una experiencia viva. Los niños deben ver los lugares de los que les hablamos. Su entusiasmo era contagioso. Me sorprendí sonriendo mientras escuchaba sus argumentos. Empezamos a vernos más a menudo. En el comedor, en las reuniones, en los pasillos. Siempre me saludaba y a menudo me preguntaba por mis clases. A diferencia de Brian, Noah realmente escuchaba las respuestas. He oído que das un curso sobre Márquez, me dijo una vez durante el almuerzo. Siempre he querido leer Cien años de soledad en original, pero mi español se ha estancado en ¿dónde está la biblioteca? Me reí sin taparme la boca con la mano, como solía hacer antes, cuando Brian fruncía el ceño ante mi risa demasiado fuerte. Podría recomendarte algo más fácil para empezar, le sugerí. Así comenzaron nuestras conversaciones sobre literatura, historia, idiomas. Nada personal, sin presiones, pero yo sentía su interés, en cómo se inclinaba hacia mí para escucharme, en cómo memorizaba los pequeños detalles que mencionaba de pasada. Al mismo tiempo, empecé a ir a un terapeuta. La doctora Martínez, una mujer de mediana edad, con ojos penetrantes y voz suave, me ayudó a comprender las razones de mi sumisión. Cuénteme sobre su infancia, me pidió en la primera sesión. ¿Qué mensajes recibía de sus padres? Sé una buena niña, respondí automáticamente. No causes problemas. No te metas en líos. ¿Y qué pasaba cuando infringía esas reglas? Me quedé pensativa, recordando los raros casos de desobediencia. ¿Cómo saqué un 3 en matemáticas en sexto curso, y mi madre estuvo toda la semana callada y decepcionada? ¿Cómo quería ir al baile del colegio, y mi padre me dijo que las chicas decentes no van a esos sitios? ¿Cómo una vez levanté la voz en una discusión, y mi madre se puso a llorar, diciendo que le estaba rompiendo el corazón? No me castigaban físicamente, dije lentamente, pero me sentía culpable, como si hubiera traicionado sus expectativas. Es una herramienta de control muy poderosa, asintió la doctora Martínez. Mucho más eficaz que las prohibiciones abiertas. Con cada sesión, comprendía mejor las raíces de mi problema. Cómo había aprendido a anteponer las necesidades de los demás a las mías. Cómo buscaba la aprobación, incluso si eso significaba renunciar a mis propios deseos. No tienes por qué complacer a todo el mundo, Abby, dijo la doctora Martínez en una de nuestras sesiones. Tu valor no se mide por lo útil que eres para los demás.
Esa idea me pareció tan sencilla y al mismo tiempo tan revolucionaria. Un día, sentada en una cafetería cerca de mi nuevo piso, vi una cara conocida. Elena, la hermana de Brian, estaba haciendo cola para pedir un café. Mi primer impulso fue esconderme, pero luego pensé, ¿por qué? No he hecho nada malo. Ella me vio cuando recogía su pedido. Dudó un momento y se acercó a mi mesa. Abby, dijo con torpeza, ¿cuánto tiempo sin verte? 5 meses, respondí con calma. ¿Puedo? Señaló la silla de enfrente. Asentí con la cabeza, aunque una parte de mí quería negarse. ¿Cómo estás? Preguntó Elena, evitando mirarme a los ojos. Bien, respondí con sinceridad. ¿Y Brian? Bien. Él está saliendo con alguien nuevo. Esperaba sentir celos o resentimiento, pero solo sentí un ligero alivio. Me alegro por él, dije. Escucha. Elena finalmente me miró. Lo que pasó en el restaurante. No queríamos herirte. Solo fue una broma tonta. La antigua Abby habría dicho, no pasa nada, y habría cambiado de tema. La nueva Abby negó con la cabeza. No fue una broma, Elena. Las bromas son divertidas para todos los que participan. Lo que hicisteis se llama acoso. No lo entiendes, dijo, girando nerviosamente la taza. Brian siempre ha tenido una relación difícil con su madre. Solo quería gustarle. A mi costa, dije, sin preguntar, afirmando. Él no quería. Se interrumpió al ver mi expresión. Está bien, quizás tengas razón, pero él te quería de verdad, a su manera. A su manera, no es una forma lo suficientemente buena de querer, respondí. Me merezco algo mejor. Todos nos merecemos algo mejor. Terminamos el café en silencio. Cuando Elena se marchó, dijo de repente, has cambiado, Abby. En el buen sentido. Esa reunión me dejó una extraña sensación de plenitud, como si por fin hubiera cerrado la puerta al pasado. Una semana después, Noah me invitó a un concierto de guitarra española. Pensé que te podría interesar, dijo con esa media sonrisa que se le dibujaba en la cara cuando estaba nervioso. Claro, si no estás ocupada. Lo pensé un momento. Me gustaba Noah, su pasión por su trabajo, su amabilidad con los alumnos, su respeto por sus compañeros, pero todavía tenía miedo de volver a ser la cómoda, de volver a perderme en una relación. ¿Es una cita? Pregunté directamente. Él parpadeó, claramente sin esperar esa pregunta, pero luego sonrió más ampliamente. Sí, si no te importa, pero puede ser solo una salida amistosa, si lo prefieres. Aprecié su honestidad. Una cita suena bien, respondí. Pero necesito aclarar algo. Estábamos sentados en el patio del colegio, disfrutando de los últimos días cálidos del otoño. A nuestro alrededor, los alumnos jugaban a la pelota, reían y vivían su vida despreocupada. Acabo de salir de una relación complicada, comencé, y todavía estoy aprendiendo a ser yo misma, a establecer límites, decir lo que pienso. Él me escuchaba atentamente, sin interrumpirme. No estoy preparada para nada serio, continué. Y no quiero precipitarme. Si eso es un problema. No es ningún problema, respondió Noah con calma. Respeto tu sinceridad. Y, sinceramente, yo tampoco busco nada serio en este momento. Mi divorcio se había producido hacía solo un año. ¿Estabas casado? Me sorprendió. Nunca lo había mencionado. 7 años. Frunció ligeramente el ceño. Es una larga historia. Te la contaré algún día, si quieres oírla. Quizá quiera, respondí. Pero no en la primera cita. Él se rió y me di cuenta de que me gustaba su risa, abierta y un poco ronca. Entonces, ¿primero la música y luego las historias? Propuso él. Suena bien, acepté. El día del concierto, tardé mucho en decidir qué ponerme. No para Noah, sino para mí. Me decidí por un vestido rojo que llevaba tiempo queriendo comprar, pero no me atrevía por su color tan llamativo. Brian habría dicho que era demasiado chillón, pero Brian ya no formaba parte de mi vida. Noah me esperaba a la entrada de la sala de conciertos. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. Vaya, dijo simplemente. Estás increíble. Gracias, respondí,
sin disculparme por el color llamativo, ni por los hombros descubiertos. El concierto fue magnífico. El guitarrista, un anciano español de dedos nudosos y ojos ardientes, sacaba de su instrumento sonidos que hacían llorar y reír. Cerré los ojos y dejé que la música me transportara. ¿En qué piensas?, preguntó Noah cuando salimos de la sala. En que el español siempre ha sido mi salvación, respondí. Primero el idioma, luego la literatura y ahora la música. Es como si encontrara en él algo que me falta en la vida cotidiana. Pasión, dijo sin pensarlo. La cultura española no teme a los grandes sentimientos, no tiene miedo de ser auténtica. Lo miré con sorpresa. Él había entendido lo que yo no era capaz de expresar. Fuimos a una pequeña cafetería cercana. La conversación fluyó con facilidad. Hablamos de música, de nuestros alumnos, de los libros que habíamos leído últimamente. Sin presiones, sin expectativas. Cuando me acompañó a la puerta, sentí la tensión familiar del momento. ¿Me besará? ¿No me besará? ¿Qué debo hacer? Gracias por la velada, dijo Noah, sin intentar acercarse. Lo he pasado muy bien. Yo también, respondí con sinceridad. ¿Repetimos alguna vez?, preguntó con un tono de voz inseguro que lo hacía aún más atractivo. Asentí con la cabeza y, siguiendo un impulso repentino, me puse de puntillas y le di un beso ligero en la mejilla. «Por supuesto», dije, y abrí la puerta de mi nuevo apartamento, de mi nueva vida. Los rayos del sol incidían sobre mi escritorio, donde había 2 tazas de café, la mía, casi vacía, y la de Noah, que siempre llegaba tarde a nuestros desayunos juntos. Revisé las estadísticas de mi blog, Palabras sin Fronteras. El último artículo sobre dialectos regionales del español había acumulado casi 3.000 visitas en una semana. Cuando creé este blog hace año y medio, simplemente para estructurar mis propias ideas sobre los idiomas y la cultura, nunca imaginé que encontraría su público. «Perdona por llegar tarde», dijo Noah al entrar en la habitación, abrochándose la camisa sobre la marcha. Tenía el pelo húmedo después de la ducha y una marca de la almohada en la mejilla. «Me he vuelto a quedar dormido». «Lo sé», sonreí tendiéndole la taza. «¿Tienes la primera clase hoy?» «Sí», dijo él, dando un sorbo y cerrando los ojos con aire de felicidad. «Me salvas. ¿Qué tal el seminario web de ayer?» «Sorprendentemente bien. Había casi 100 participantes y hicieron preguntas interesantes», dije, apartando el portátil. «¿Terminaste tu artículo?» Noah enseñaba historia en nuestra escuela, pero al mismo tiempo trabajaba en su tesis sobre la influencia de la colonización española en la cultura del suroeste de Estados Unidos. Mi interés por el español y su pasión por la historia creaban puntos de encuentro inesperados en nuestras conversaciones. «Casi», frunció el ceño. «Me he atascado en la conclusión. Creo que ya he dicho todo en el cuerpo del texto». «Déjame leerlo esta noche», le propuse. «Quizá una mirada fresca te ayude». Él asintió con gratitud. Nuestra relación se desarrollaba lentamente, sin prisas, con un respeto constante por el espacio del otro. No vivíamos juntos, aunque a menudo nos quedábamos en casa del otro. Cada uno tenía su trabajo, sus aficiones, sus amigos, pero, al mismo tiempo, habíamos creado algo en común, un espacio de confianza y apoyo que tanto había echado de menos antes. «Sot, no te olvides de que a las 6 tienes clase en el centro», me recordó Noah, terminando su café. «Sí, lo sé», dije mirando el reloj. «Y después tengo que prepararme para la actuación de mañana en el festival». El Festival Literario Anual era un evento importante para la comunidad local. Esta vez me habían invitado a impartir una clase magistral sobre traducción de poesía, un pequeño pero significativo triunfo para mí. Mi trabajo con inmigrantes en el centro comunitario comenzó por casualidad. Vi un anuncio en el que se buscaban voluntarios para enseñar inglés y pensé que era una buena manera de poner en práctica mis habilidades. Lo que comenzó como clases semanales de 2 horas se convirtió en una verdadera pasión. Mis alumnos, desde adolescentes hasta personas mayores, procedían de diferentes países y hablaban diferentes idiomas, pero todos luchaban contra un mismo problema: la sensación de invisibilidad en un país nuevo.
Cuando no puedo hablar, me siento como un fantasma, me dijo una vez Ramón, un anciano mexicano que trabajaba como jardinero en casas ricas. La gente me mira como si no existiera. Sus palabras me tocaron profundamente. Yo también sabía lo que era sentirse invisible, incluso cuando estás rodeada de gente que debería verte. Esa noche, mi clase estaba especialmente animada. Practicábamos diálogos situacionales. Cómo pedir cita con el médico. Cómo hablar con los profesores de los niños. Cómo negociar las condiciones del alquiler con el propietario. Señorita Abby, ¿cómo puedo decir que no estoy de acuerdo con el precio? Preguntó Leila, una joven siria. No quiero parecer grosera. Puedes decir, me temo que este precio es demasiado alto para mí. ¿Podríamos negociarlo? Pronuncié la frase lentamente, permitiéndoles escuchar cada sonido. No tienes por qué estar de acuerdo solo porque temes parecer descortés. La cortesía y la falta de opinión propia son cosas diferentes. Vi cómo algunos de ellos se miraban entre sí. Fue una lección no solo de inglés, sino también de autoestima. Después de la clase, me apresuré a volver a casa para prepararme para la presentación del día siguiente. Hojeando mis notas, recordé cómo 2 años atrás temía expresar mis pensamientos incluso en un círculo reducido. Ahora me preparaba para hablar ante una audiencia de desconocidos. La mañana del día del festival amaneció clara y fresca. La plaza frente a la biblioteca municipal se llenó de stands de editoriales, puestos de libros y pequeños escenarios para las presentaciones. Noah no pudo acompañarme, ya que tenía una reunión importante con su director de investigación, pero Rachel prometió venir a apoyarme. Mi actuación estaba prevista para las 11 de la mañana. Hablé de cómo la traducción de poesía requiere no solo el conocimiento del idioma, sino también la comprensión del contexto cultural, las alusiones históricas e incluso la musicalidad del original. Leí mis traducciones de Lorca y Neruda y expliqué la elección de las palabras y las imágenes. La gente escuchaba con atención y hacía preguntas. Cuando todo terminó, varias personas se acercaron para darme las gracias e intercambiar contactos. Ha sido muy interesante, me dijo una joven con un cuaderno lleno de notas. ¿Da clases en algún sitio? Le hablé de mi blog y de mis seminarios web, y le di mi tarjeta. Rachel, que estaba cerca, me mostró el pulgar y me dijo en silencio: «Estuviste genial». Después de la presentación, Rachel y yo deambulamos entre los pabellones, hojeando novedades y comentando los últimos premios literarios. Me quedé paralizada ante el stand de literatura latinoamericana. Entre los libros estaba aquel, 100 años de soledad, la primera edición que Brian estaba mirando cuando nos conocimos. «¿Qué pasa?», me preguntó Rachel, al notar mi desconcierto. No tuve tiempo de responder. Como si se hubiera materializado de mis recuerdos, Brian apareció a pocos pasos de nosotros. A su lado había una rubia esbelta, con un elegante traje de lino. Todo lo contrario a mi aspecto actual, con un vestido llamativo y unos pendientes enormes. «¿Abby?», me vio y su rostro reflejó sorpresa. «¿Qué sorpresa?». «Hola, Brian». Sonreí, sintiendo una extraña tranquilidad. No temblaba, no sentía pesadez en el estómago, solo una ligera nostalgia, como cuando te encuentras con un viejo conocido. «¿Has actuado hoy?», señaló con la cabeza la etiqueta de ponente que todavía llevaba prendida en el vestido. «Sí, una clase magistral sobre traducción de poesía». «Vaya», parecía sinceramente sorprendido. «No sabía que te dedicabas a eso». «Han cambiado muchas cosas en 2 años», respondí con sencillez. Rachel se alejó discretamente, diciendo que quería echar un vistazo a los libros del stand de al lado. La rubia también se alejó, aparentemente sintiendo una ligera tensión. «Ella es Victoria, mi prometida», dijo Brian siguiendo mi mirada. «Nos conocimos en el trabajo». «Enhorabuena», le dije, sinceramente feliz por él. «¿Cuándo es la boda?» «En agosto. Mi madre lo está organizando todo», respondió con una sonrisa en la que se percibía cierta inseguridad. «¿Y tú? ¿Tienes pareja?» «Sí», no entré en detalles. «Llevamos juntos más de 1 año». Se produjo una pausa incómoda. Antes me habría apresurado a llenarla con palabras, preguntas, comentarios. Ahora simplemente esperaba.
Estás muy bien, dijo él por fin. Feliz. Soy feliz, respondí. Espero que tú también. Él asintió, pero algo en sus ojos me hizo dudar. Una ligera sombra de insatisfacción, de arrepentimiento. No podía determinarlo con certeza. Mamá a veces pregunta por ti, dijo de repente. Sigue pensando que entendiste mal aquella conversación. Sentí cómo me invadía una irritación familiar, pero se desvaneció rápidamente. Ya no importaba. Dale recuerdos, dije, y mis mejores deseos para la boda. Abby, has cambiado mucho. Había algo en su voz que parecía admiración mezclada con incomprensión. Sí, admití, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Por fin soy yo misma. Nos despedimos con un formal, buena suerte. Cuando se marchó, no sentí dolor ni arrepentimiento, sino una tranquila gratitud. Aquella noche en el restaurante, cuando hablé en español por primera vez en mi nombre, fue un punto de inflexión en mi vida. Rachel volvió y me miró fijamente. ¿Estás bien? Más que bien, sonreí. Vamos, quiero comprar un nuevo libro de Lorca. El miércoles por la noche, mi clase de inmigrantes estaba especialmente concurrida. Ramón trajo a su nieta adolescente, recién llegada de México. Leila apareció con una vecina que tenía miedo de salir de casa por la barrera del idioma. Incluso el tímido Farhad, que solía sentarse en silencio, vino con una historia preparada sobre su trabajo como mecánico. Hoy, les dije, mirándolos a todos, vamos a hablar del poder de las palabras, de cómo el lenguaje puede ser tanto un muro como un puente. Les pedí a todos que escribieran un relato breve sobre un momento en el que se sintieron impotentes debido a la barrera del idioma. Luego leímos las historias en voz alta, discutimos cómo se podría haber cambiado la situación, qué palabras y frases podrían haber ayudado. Cuando no entiendo lo que dice la gente, me siento estúpida, confesó Carmen, la nieta de Ramón. En la escuela todos se ríen de mi acento. Recuerdo esa sensación, dije. Cuando estuve en España, los primeros meses fueron muy difíciles. Sabía el idioma, pero no podía captar todos los matices, todas las bromas, todas las referencias culturales. A veces solo asentía y sonreía, aunque no entendía nada. ¿Qué te ayudó?, preguntó Leila. Darse cuenta de que es normal equivocarse, que el acento no es un defecto, sino una prueba de que sabes más de un idioma. Miré a Carmen. Y que los que se ríen de ti, a menudo solo envidian tu valentía. Después de la clase, Ramón se acercó para darme las gracias. Mi nieta ha sonreído por primera vez en una semana, dijo. Dice que quiere ser como tú cuando sea mayor. Sus palabras me conmovieron profundamente. No me consideraba un ejemplo a seguir. Todavía tenía momentos de inseguridad, momentos en los que la voz de mi madre resonaba en mi cabeza diciéndome, no te expongas. Pero había aprendido a reconocer esos momentos y a lidiar con ellos. En casa me esperaba Noah con la cena y una botella de vino. Nos acomodamos en el balcón y contemplamos cómo el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. ¿Qué tal la reunión en el festival?, preguntó mientras servía el vino. Le conté mi actuación, los comentarios positivos y el encuentro inesperado con Brian. ¿Y cómo te sentiste? No había celos en su voz, solo sincera preocupación. Extraño, pero tranquila, reflexioné, buscando las palabras adecuadas. Como si fuera un personaje de un libro que leí hace mucho tiempo. Recuerdo la trama, pero ya no la vivo emocionalmente. Noah asintió con comprensión. ¿Sabes lo que me ha impresionado hoy?, continué. Carmen, la nieta de Ramón, dijo que quería ser como yo. Nunca pensé que pudiera ser un ejemplo para alguien. ¿Por qué no? Me tomó suavemente de la mano. Eres fuerte, inteligente, compasiva. Has pasado por un periodo difícil y has salido de él como una persona más íntegra. Yo también quisiera ser como tú. Me reí, pero sus palabras me calentaron por dentro. Todavía tengo momentos de duda, admití. Días en los que oigo la voz de mi madre en mi cabeza y quiero esconderme. Cuando tengo miedo de decir no o de expresar mi opinión. Es normal, me estrechó la mano. La perfección es un objetivo aburrido.
Es mucho más interesante estar en proceso de formación. Nos sentamos en silencio, observando cómo aparecían las primeras estrellas en el cielo oscurecido. Pensé en mi camino, desde la niña que temía causar problemas, hasta la mujer que había aprendido a valorar su voz. No era un cuento de hadas con final feliz. Todavía tenía miedos, dudas e inseguridades, pero ahora sabía que podía superarlos. El idioma que una vez fue mi refugio se convirtió en un puente hacia otras personas, hacia mis alumnos, hacia mí misma. Encontré mis palabras, imperfectas, a veces torpes, pero sinceras, y nunca más permitiré que nadie me calle. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.